testigos. Escondido a la vista de todos. El vuelo 182 de Pacific Southwest está realizando un recorrido vespertino por la costa de California, desde Sacramento a San Diego. El oficial de primera, Bob Fox, está a los mandos. Nos acercamos, PSA 182, salimos de 9.5, descendemos a 7.000. Divisamos el aeropuerto. Un veterano de 9 años en PSA está a punto de convertirse en capitán. El capitán Jim McFerron lleva con la aerolínea 17 años. Conocido como piloto nato, está muy bien considerado por sus compañeros. Es el segundo vuelo del día para ambos. PSA 182 está despejado. Aproximación visual, pasarela 27. Gracias. Despejado. Aproximación visual 27. Entre los 128 pasajeros hay 30 empleados de Pacific Southwest. Muchos vuelven a la base de la empresa en San Diego. PSA fue una excelente aerolínea. Tenían récord de mantenimiento, un buen récord de seguridad. Eran reconocidos en el sector como, vaya, estos chicos son buenos. Los pilotos llevan cuidado al llegar a San Diego. Lindbergh Airfield es el aeropuerto de pasarela única más ajetreado de América del Norte. El aeropuerto Lindbergh de San Diego es un lugar desafiante para aterrizar por su proximidad al centro y también por algunas obstrucciones a su alrededor. Es un terreno de bajada muy drástica. Los pilotos lo hacen continuamente y a algunos no les gusta hablar de ello, pero asusta un poco. Siempre preocupaba que, vaya, algún día podría haber un accidente importante. Los demás aeropuertos cercanos están plagados de aviones comerciales, militares y privados. El espacio aéreo que rodea San Diego International es bastante ajetreado por los 600 vuelos diarios que entran y salen. Así que hay aviones despegando y aterrizando constantemente. El vuelo 182 tendrá que abrirse camino entre todo este tráfico mientras sobrevuela la ciudad, preparándose para aterrizar en la pasarela 27. Martin Wayne está en la consola de control. Según se acercan al aeropuerto, contacta con la dirección de la compañía. Hemos salido de Los Ángeles, San Diego en 0905. PSA 182, recibido. Un poco tarde, pero gracias. Acabo de informar de la salida y el chico se echó a reír. Arréglalo informando de nuestro siguiente despegue ahora. Muy buena. Aunque eran graciosos y se mostraban relajados, eran muy profesionales. La tripulación era agradable. Notabas que querían que estuvieras en sus aviones. Era genial. Contágiate de nuestra sonrisa, era su lema. Fue toda una experiencia, fue divertido. La llegada del vuelo 182 a Lindbergh está siendo controlada por un controlador de aproximación desde una instalación a 15 kilómetros al norte del aeropuerto. Las instalaciones de control de aproximación están bastante saturadas y es estresante porque te encargas de muchos aviones en el mismo espacio aéreo. Cuando el controlador ve un Cessna volando delante del vuelo 182, se asegura de que pueden verlo. PSA 182, hay tráfico a las 12, a 3 millas. 1000, 700. Recibido. Tráfico a la vista. Fueron informados del tráfico. Confirmaron que vieron tráfico. Vale, señor. Mantenga distancia visual. Contacto con la torre Lindbergh 133,3. Que tenga un buen día. Muy bien. La separación visual significa que el piloto tiene otra nave a la vista y la reconoce. Recibido. Una vez que la aproximación visual es aceptada por el piloto, él es el responsable de mantener la separación de dicho tráfico. Es como si pasaran dos barcos. Es como la responsabilidad de controlar un barco para mantener la separación visualmente. Según se acerca al aeropuerto, el vuelo 182 se va a la izquierda, de modo que vuela en paralelo a la pasarela, listo para girar y aterrizar en cuanto le den permiso.
Lo definiría como una rutina maravillosa. No había nada fuera de lo ordinario en este vuelo. Con el avión ahora a menos de 8 kilómetros de la pasarela, un controlador en la torre del aeropuerto interviene para guiar al avión en el aterrizaje. Lindbergh, PSA 182, vamos bajando. 182. Recibido. Dentro de la zona de tráfico del aeropuerto, que es un radio de 5 millas, los aviones entran en el aeropuerto para aterrizar y despegar y son controlados por este controlador. El controlador de la torre está controlando varios aviones a la vez, además del PSA 727. PSA 182. Tráfico a las 12. A 1 milla. Un Cessna. Como solo hay una pista en Lindbergh, tiene que haber un control de tráfico aéreo por la diferencia en la velocidad de la nave. PSA 182. Despejado para el aterrizaje. 182 despejado para el aterrizaje. El avión se acerca bastante más rápido que el Cessna, así que hay que darles más espacio. Ahora son las 9 de la mañana. Muchos pasajeros en el vuelo 182 están pensando en pasar un día entero de trabajo en San Diego. A unos minutos del aterrizaje, el piloto Bob Fox ve un avión en la distancia. Hay uno debajo. Estaba mirando ese vuelo entrante de ahí. Tranquilo, pequeño. Tranquilo. Un fotógrafo profesional divisa al vuelo 182 en llamas. ¿Qué tenemos aquí? Algo malo. ¿Eh? Nos han dado. Torre, vamos para abajo. PSA. Vale, llamamos nosotros al equipo. El radar de aproximación del controlador revela que el 727 ha chocado contra el Cessna. Cielo santo. Es una ducha de aluminio. Que dos naves bajo tu control choquen es la peor de las pesadillas para cualquier controlador. No creo que pueda haber nada peor. Eso es, pequeño. Agárrense. Mamá, te quiero. De repente hizo así y empezó a arder. Fue simplemente increíble. Está ardiendo, no podemos hacer nada. Venga, vamos. Se me puso el pelo de la nuca de punta cuando me enteré de que había ocurrido ese accidente. Esta enorme nube de humo y fuego fue vista por miles de personas. Dos aviones han chocado y caído del cielo sobre San Diego. La ciudad está impactada. Pero el alcance de la tragedia no ha hecho más que empezar a salir a la luz. Cientos de personas presenciaron el horror del choque de dos aviones y su caída en un tranquilo barrio residencial de San Diego. Es el mayor desastre que ha ocurrido en el condado de San Diego. Un testigo dijo que vio cómo los cadáveres que caían se estrellaron contra un coche. Dos cuerpos salieron del PSA. Uno le dio al parabrisas, mató a la madre. El otro le dio de lado y mató al bebé de 4 meses. Los agentes de policía cubrieron los cuerpos y eso es todo lo que pudieron hacer. Se teme que todo el mundo a bordo de los dos aviones muriera. El avión PSA aterrizó en las calles Dwight y Nile. El Cessna aterrizó a unas 6 manzanas delante de una casa, cerca de la 32 y Polk.
22 hogares son destruidos. 7 residentes asesinados. 9 más heridos. La ciudad se siente sobrecogida. Lo oímos en las noticias, así que vinimos aquí para ver cómo podíamos ayudar. Hemos estado por aquí llevando agua y es un panorama terrible. Realmente terrible. Greg Clark es un agente de policía de San Diego que se apresura a la escena para ayudar a buscar supervivientes. Para mí parecía como si hubiera habido una fuerte bomba. Todo lo que había camino del avión estaba completamente destruido. Había cientos de pasajeros al lado de las casas y trozos del fuselaje por todas partes. No encontré a nadie que estuviera de una pieza. 2 horas después del accidente, la investigadora del NTSB, Wally Funk, llega de Los Ángeles. Como era la investigadora jefe en ese día en particular, recibí la llamada del agente de FAA y me informó de que había habido una colisión aérea en San Diego. Madre mía, la escena del accidente era terrible. Primero la policía de San Diego me acompañó y me presentó al jefe de bomberos porque tenían controlados todos los restos. ¿Algún superviviente? Era escalofriante darse cuenta de que no había supervivientes. El personal médico se sentía frustrado porque todos se dieron cuenta de que no había nada que pudieran hacer. 144 personas muertas, incluidas 7 en tierra. Es el mayor desastre de una aerolínea en la historia estadounidense. Era algo que no esperábamos ni por asomo. Había tantos trozos desperdigados, no solo del avión, sino de casas. Empecé a fotografiar y a tomar notas. Mi gran preocupación era cómo iba a encajar el rompecabezas. Funk necesita confirmar que los restos del pequeño avión encontrado a 6 manzanas es en realidad lo que chocó con el 727. No hay duda de ello. Teníamos marcas de pintura. Teníamos piezas de las 2 aeronaves. Sí, sin duda fue un choque en el aire. No hay duda de ello. Pero queda pendiente una pregunta mucho más importante. ¿Cómo pudo ocurrir un accidente así? Tuvimos que visualizar por cada trozo de metal roto dónde colisionaron. Me sentí obligada a traer los restos del Cessna a los restos del avión principal. Poned eso por ahí, por favor. Para poder entender lo que pasó realmente. Finalmente, los restos de los 2 aviones son enviados a un hangar para reconstruirlos. Es un gran rompecabezas. Tienes que probar cada pieza intentando encajarla. Funk reúne tantos testimonios como puede mientras sigan teniendo los recuerdos frescos. Pero en todas las investigaciones veo que los niños hasta 17 o 18 años son mis mejores testigos porque los jóvenes me dan una interpretación muy buena de lo que vieron. No de lo que piensan que oyeron o de lo que piensan que vieron. Hubo bastantes personas que describieron lo que vieron como algo que cayó del cielo. ¿Me puedes decir lo que viste cuando miraste arriba? Pero todas las entrevistas resultan decepcionantes. Entonces, ¿no viste la colisión en sí? No teníamos a nadie que viera realmente cómo ocurrió todo. Solo que lo vieran tras el choque. Lo más parecido a haber visto la colisión fueron las imágenes de un equipo de televisión de un Cessna desplomándose contra el suelo. La NTSB manda a más personal de Washington, incluido el experimentado investigador Philip Hogue. Vamos a ir directos al grano, ¿vale? Sé que habéis investigado mucho y que os habéis centrado principalmente en el avión más grande. Fue genial verlos cuando por fin llegaron. El apoyo técnico fue increíble. Dividimos las tareas. Bueno, yo me encargaré del Cessna. Con la necesidad de saber más sobre el avión más pequeño, revisan sus archivos del día. El Cessna pertenecía a una escuela de prácticas de vuelo. Un alumno piloto estaba dando una clase.
Teníamos a un instructor de vuelo sentado a la derecha y a un alumno piloto aprendiendo a controlar los mandos. Los investigadores descubrieron que el alumno se acercó a la pista 9 2 veces para practicar el aterrizaje, usando solo sus mandos. Los pilotos instrumentales necesitan más práctica para acercarse a las pistas en comparación con los aterrizajes. Los medios locales llegaron a una conclusión. Había mucha gente que pensaba que el choque tuvo que ser culpa de ese Cessna porque tenía un piloto estudiante. Puede que exista la predisposición a pensar por parte del público en general y los medios que los aviones de aerolíneas deberían tener prioridad para entrar y salir de los aeropuertos, y no es así como funciona. El primero que llega es el primero al que se atiende. Sin embargo, con un avión en una ruta de planeación asignada entrando en un aeropuerto importante, la gente quería saber qué hacía ese pequeño avión en medio de su camino. Con suerte, las cajas negras recuperadas de la zona del impacto ayudarán a responder a esta pregunta. Una estaba delante, era la grabadora, y la otra en la escalera de popa, que era la grabadora de mandos. Volaron a Washington, D.C., averiguar lo que se dijo en la cabina, y lo que dijeron los mandos requiere mucho tiempo. Mientras, los investigadores entrevistan al primero de los dos controladores que estaban guiando a los aviones. ¿Nos puedes enseñar la ruta de los dos aviones? El controlador de aproximación recuerda las rutas planeadas de los dos aviones, pero no puede asegurar qué ruta siguieron en realidad porque el radar de aproximación no quedó registrado. Entonces el 727 volaba al este para girar y aterrizar en la pasarela 27, y el Cessna volaba al noreste, pero a millas por delante del 727. Seguramente volviera a casa tras hacer contacto y seguir por la pasarela 9. Deberían llevar una distancia de 1 milla. Como había estado en Lindbergh varias veces de piloto, se me ocurrió mirar si estaba en la dirección y altitud correcta. Conocer las rutas de vuelo exactas requiere cálculos complejos que incluyen información de una estación de tráfico aérea en Los Ángeles. Mientras, una transcripción de la conversación del controlador con ambos aviones revela que los pilotos eran conscientes de la posición del otro. Entonces, la tripulación del PSA informó de que vio al Cessna cuando seguían a 3 millas de distancia. ¿Los aviones estaban en algún lugar? Tráfico a la vista. El piloto del Cessna también era consciente de que el 727 estaba tras ellos. Tráfico a las 6 a 2 millas al este. Un avión PSA entrando en Lindbergh fuera de los 3200. ¿Lo estás viendo? Los investigadores quieren saber que si los pilotos de ambos aviones sabían del otro, ¿por qué chocaron? El nuevo equipo de radar instalado tan solo un mes antes estaba diseñado para evitar exactamente este tipo de incidente. El sistema de alerta de colisión fue sustituido para evitar colisiones, para alertar a los controladores del hecho de que iba a producirse una colisión inminente entre dos aeronaves. ¿No recibieron ningún aviso? Sí. Lo ignoramos. Explíquese. Bueno, cuando sonó la alerta se lo mencioné a mi supervisor. Es la alarma de nuevo. He hablado con ambos aviones. El PSA 182 ha confirmado el avistamiento del Cessna. No debemos contactar con los pilotos si se rigen por las reglas visuales, por no mencionar que tenemos unas 13 alertas al día, así que... Se dirigió a su supervisor y le dijo lo que tenía. Pero, como tenían tantas alertas falsas, no hicieron caso. Los controladores decidieron no hacer caso a la alerta, pero contactaron con el Cessna y repitieron un mensaje anterior. Hay tráfico en las proximidades. Un avión PSA te tiene a la vista. Está descendiendo a Lindbergh. Podrías llamarlo casi llamada de cortesía del controlador al Cessna. Pero en ese preciso momento chocan los aviones. Creo que deberían haber observado a estos dos aviones un poco mejor. Creo que fueron bastante displicentes al respecto.
Los investigadores entrevistaron al controlador de la torre de Lindbergh, intentando entender por qué tampoco advirtió a ambos aviones de su inminente colisión. Descubren que para controlar el tráfico dependía de un radar menos sofisticado. El controlador no tenía el sistema de alerta de colisiones en ese momento. Cuando el controlador vio a los aviones a 1,5 kilómetros de distancia entre sí, contactó con el 727 para alertarle. PSA 182, tráfico a las 12, 1 milla, un Cessna. Creo que está pasando por nuestra derecha. Sí. Si el piloto dice que está pasando por la derecha, eso implica que está manteniendo una separación visual. Era su responsabilidad y no había que preocuparse al respecto. Tras hablar con ambos controladores, los investigadores siguen sin tener respuesta a la pregunta clave de la colisión aérea. ¿Quién chocó contra quién? Vamos a por el siguiente acetato. Por favor, y a ver dónde nos lleva. Cuando finalmente calculan el seguimiento real de los radares de los dos aviones, la respuesta parece clara. Aquí es donde el 727 choca por detrás contra el Cessna. El Cessna nunca pasó por la derecha. Siempre estuvo delante del PSA. El avión de 91 toneladas que volaba a casi 300 kilómetros por hora simplemente destrozó al Cessna, mucho más lento y ligero. Aquí es donde el 727 choca por detrás contra el Cessna. El seguimiento del radar revela otro detalle importante. Justo antes del impacto, el Cessna giró a la derecha en la ruta del 727. ¿Por qué el cambio de dirección? Las trayectorias de los dos aviones son tales que si el Cessna no se hubiera movido, los aviones no habrían chocado. Al examinar de cerca la hoja de práctica de vuelo, se revela una posible razón para el cambio de dirección. Llevaba un capuchón de prácticas. El piloto del Cessna llevaba un capuchón de prácticas. Es un dispositivo que se lleva durante las prácticas de vuelos instrumentales. Un piloto que realiza prácticas instrumentales debe aprender a volar con referencia exclusiva a los mandos, para que en los días de buen tiempo sepa enfrentarse a los peligros naturales que puedan aparecer en el horizonte. Y era un capuchón negro que le sobresalía todo esto de la cara, de modo que no podía ver fuera. Funk se pregunta si el capuchón pudo causar que se saliera de la ruta en el peor momento posible. Al Cessna le dijeron que siguiera a 70 grados. Cessna 7711 Golf. El vuelo con destino San Diego 070. A los pilotos les enseñan a controlar los mandos para mantener su rumbo. A veces ves que se desvían del rumbo porque un piloto en prácticas no tiene la dirección en ese escáner lo bastante rápido. Pero aunque el capuchón influyera en que el Cessna se desviara, eso no explica por qué la tripulación del PSA no vio al Cessna. Lo tengo. Gráfico a la vista. ¿Cómo perdió de vista la veterana tripulación del 727 a un avión que volaba directamente delante de ellos? Los investigadores ahora ven que puede que nunca averigüen por qué el piloto del Cessna cambió de dirección, entrando en la misma ruta del 727. ¿Por qué el piloto del Cessna no se quedó en su dirección asignada? No puedo responder a esa pregunta. Pero es importante saber que esa desviación no fue tan fuerte como para hacer que el controlador aéreo se percatara y dijera cuidado con la dirección. Así que claramente girando de acuerdo con el radar, pero el significado es mucho más cuestionable. Lo que no era cuestionable es que era responsabilidad de la tripulación del 727 evitar al Cessna. La tripulación del PSA reconoce que tiene al Cessna a la vista y desde ese momento se hacen responsables de mantener la distancia con el avión. En Washington, los investigadores revisan los últimos momentos de la tripulación del PSA en la grabadora recuperada en la cabina. Vale, dale. ¿Nos hemos librado del Cessna? Se supone. Supongo. Espero. Sí. Espera, rebobina. Philip Hogue se centra en la conversación grabada 35 segundos antes de la colisión. ¿Nos hemos librado del Cessna? Se supone. Supongo. Espero.
Sí. Antes de ir hacia abajo lo vi sobre la 1. Seguramente esté detrás de nosotros. La tripulación del PSA no solo no ve el Cessna, sino que asume que lo han pasado. Estuvo justo delante de ellos todo el tiempo. El 727, cuando vuela a nivel de vuelo, va ligeramente con el morro para arriba, de modo que cuando los pilotos miran fuera, están mirando por encima del morro del avión. ¿Estaba el morro del avión hacia arriba y no vieron el Cessna? Puede que no se dieran cuenta de que el Cessna estaba tan cerca. El NTSB lleva a estudio determinar cuánto tiempo la tripulación del PSA pudo ver al Cessna por el parabrisas. Bienvenido a bordo. Ahora usas el punto de referencia para ajustar el asiento. Empiezan ajustando los asientos de los pilotos para una visión óptima usando un dispositivo llamado punto de referencia de visión. Los fabricantes diseñaron un sistema muy simple pero muy efectivo, en el que se alinean pequeñas bolas en el poste central del parabrisas para situar el ojo en la misma posición cada vez. Si puedes, mide desde la línea de mi ojo a la bola blanca del medio. Vale. Ahora de la bola al suelo, por favor. Una vez que han determinado las posiciones de visión de los pilotos, el fotógrafo usa una cámara especial para tomar imágenes panorámicas de la visión de cada piloto. Vale, vamos a echar un vistazo de lo que puede ver cada piloto. Empieza con la visión del capitán. El seguimiento del radar proporciona la dirección del Cessna, el grado y el ángulo trasero. Escriben estos datos encima de las fotos en intervalos de 10 segundos. Muy bien, a ver qué puede ver el copiloto, por favor. Lo que descubren es sorprendente, un periodo de tiempo más largo del esperado en el que la tripulación del PSA pudo ver al Cessna. 170 segundos de visión clara. Los pilotos pudieron ver al Cessna a simple vista. ¿Cómo puedes perder un avión que te está mirando de frente? Sí, algo falla. No sabemos qué, pero vale. Muy bien, lo acepto. Sue Pritchard. Los investigadores se preguntan si los testimonios de los testigos pueden esclarecer algo el misterio. Descubren que pudo haber algo en el aire que confundió a los pilotos. Recogimos 220 testimonios, 16 de los cuales revelaron que pensaron que vieron otro avión en la zona. Los controladores de tráfico aéreo no recuerdan un tercer avión volando cerca, pero muchos aviones pequeños no llevan transpondedor, el dispositivo necesario para identificarlo. No tenían transpondedor. El tercer avión puede que no fuera visible para el radar en las instalaciones de San Diego. Los investigadores estudian los registros de la cabina más de cerca, en busca de pistas de un tercer avión. Sí, antes de que giráramos hacia abajo lo vi sobre la 1, seguramente detrás de nosotros. 35 segundos antes del impacto, la tripulación asumió que el Cessna estaba sin riesgo alguno fuera de su camino. Pero la referencia de la 1 del capitán resulta extraña. Las rutas de vuelo de ambos aviones muestran que el Cessna nunca estuvo en esa posición. El Cessna estaba a las 11. Así que, ¿qué avión estaban mirando? El hecho de que estuviera a la 1 en vez de a las 11 indica que existe la posibilidad de que divisaran otro avión. Puede que estuviera a cierta distancia, pero divisaron otro avión. Entonces, encuentran otra pista sobre un posible tercer avión. Hay uno debajo. Estaba mirando ese avión entrante de ahí. El avión que ve está entrando. Eso significa que va en la dirección contraria en la que impactó con el Cessna. Da opción y añade credibilidad a la posibilidad de que vieran un avión diferente. ¿Pero qué avión exactamente? Puede que nunca se sepa tras valorar los 16 avistamientos de otra nave. El equipo llegó a la conclusión de que 16 testigos no pudieron poner un avión en esa zona particular en un momento en concreto.
Los investigadores están estancados. Su estudio de visibilidad les indica que el Cessna fue visible técnicamente durante 170 segundos, casi 3 minutos enteros. Así que, ¿por qué la tripulación del 727 lo perdió de vista? Vuelven al registro de la cabina. 3 millas al norte, dirección noroeste. El Cessna 172 a VFR. Vale, para la cinta. 1400. 135 segundos para el impacto. Aquí es cuando el controlador menciona al Cessna por primera vez. Vale, pon la cinta de nuevo. PSA 182. 2 minutos antes de la colisión, la tripulación escucha la descripción de la posición del Cessna, pero no lo han visto aún. La silueta del Cessna habría sido difícil, ya que estaba aproximadamente a la misma altitud. Van en la misma dirección, así que una de las cosas que recoge el ojo humano es el movimiento y una gran parte del tiempo. Esto no se mueve en el salpicadero. Operaciones de San Diego. Somos el número 2 porque nos esforzamos más. El Cessna estuvo visible casi 80 segundos por esa ventana, pero la tripulación no logró verlo. A 90 segundos de impactar, reciben otro aviso. Y tras leer y ver lo que CVR dijo, noté que estaban distraídos con la conversación. Pon la cinta. PSA 182. Hay tráfico a las 12. 3 millas fuera. 1700. Lo tengo. Tráfico a la vista. Para la cinta. 85 segundos antes del impacto, los pilotos del 727 divisan al Cessna volando por delante de ellos. La tripulación recibe entonces instrucciones de usar las normas de visualización de vuelo y contactar con la Torre Lindbergh. Vale, señor. Mantenga separación visual. Contacte con la Torre Lindbergh. 133,3. Que tenga un buen día. Vale. Lo vieron durante un segundo y luego no lo vieron durante otro segundo. ¿La conversación era tal que miraron a otro lado y lo perdieron? La tripulación puede que no viera al Cessna mientras llevaba a cabo otras tareas. El capitán contacta con el controlador de la torre y se prepara para el aterrizaje. Lindbergh, PSA 182 descendiendo. Las alas se tienen que configurar con los slats y flaps adecuados. El tren de aterrizaje se tiene que bajar, los sistemas se tienen que ajustar. Todas estas cosas están pasando y es algo muy complicado para 3 personas en un 727. En este momento crítico nadie está pendiente del Cessna. PSA 182. Tráfico a las 12. 1 milla, un Cessna. ¿Es el que estábamos viendo? Sí. Pero ahora no lo veo. El Cessna debería estar justo aquí, delante de ellos. El Cessna estaba visible al nivel del parabrisas del PSA. Y es realmente increíble que de algún modo lo perdieran de vista. Vale. ¿Me puede enseñar cómo ajusta normalmente el asiento, por favor? Pero cuando los investigadores ven cómo regulan sus asientos los pilotos del PSA, empiezan a entender cómo pudo la tripulación perder de vista al Cessna. ¿Ya está? ¿No usáis puntos de referencia? No es un requisito usar el punto de referencia de visión diseñado por el fabricante. Los investigadores descubren que muchos pilotos ajustan sus asientos siguiendo su configuración personal. Vienen pilotos de todas formas y tamaños, aprenden rápido a regularse el asiento a una posición que sea cómoda. Algunos pilotos quieren sentarse más abajo para poder ver los mandos mejor. Desde esta posición de asiento nueva, la ubicación del Cessna en el parabrisas es recalculada. Los resultados muestran lo importante que es la diferencia entre las dos configuraciones de asiento. Con la nueva configuración, la tripulación habría tenido al Cessna a la vista solo de 5 a 10 segundos, no unos minutos. 5 segundos. Eso es todo. La posición del Cessna era por debajo del morro, o la referencia que los pilotos podían ver. Si hubieran subido la cabeza, el Cessna hubiera seguido visible, pero de lo contrario, quedaba por debajo del parabrisas. Vale, vamos a jugar a encontrar al Cessna.
Pero incluso asumiendo que la tripulación se inclinara hacia adelante, los investigadores ahora ven que se enfrentaron a otros problemas para ver al Cessna. Está casi camuflado. Cada vez son más difíciles de ver y el terreno hace que lo sea aún más, porque hay techos blancos, hay techos negros, hay carreteras, hay lagos, hay árboles, así que el fondo cambia y el avión se mueve por todo ese fondo. ¿Es el que estábamos mirando? Sí, pero ya no lo veo. El Cessna ahora vuela demasiado cerca del 727 para ser visto sin inclinarse hacia adelante y está contra un fondo que hace que cueste reconocerlo. PSA 182, listo para aterrizar. Genial, 182 listo para aterrizar. La colisión ahora es inminente y los 6 hombres involucrados en evitarla son totalmente ajenos a ello. El piloto del Cessna no ve por la ventana. Su profesor no ha avisado que el avión va fuera de ruta. La tripulación del 727 tiene al Cessna en un punto ciego, pero ambos controladores asumen que la tripulación puede ver al Cessna y que lo evitarán. Solo hay una cosa que puede evitar que ocurra este accidente y 144 vidas dependen de ello. El capitán del PSA debería haber comentado a la torre: ya no lo veo. El capitán McFerron habla con la torre sobre el Cessna, pero un malentendido por una única palabra resultará ser letal. Los 2 aviones están a 70 segundos de la colisión sobre San Diego. PSA 182, tráfico a las 12, 1 milla, un Cessna. Flaps 5. ¿Es el que veíamos? Sí, pero ya no lo veo. El destino del vuelo 182 ahora depende de que el capitán comunique claramente esto a la torre. Vale, lo teníamos ahí hace un minuto. Pero el capitán no lo tiene claro. 182, recibido. Y el controlador asume que el Cessna sigue a la vista. Cuando la tripulación del PSA perdió contacto visual, son responsables de decirle al controlador aéreo que ya no ven el Cessna. Aún sin saber la ubicación del Cessna, el capitán intenta explicar de nuevo su situación a la torre. Creo que ha pasado por la derecha. El comentario que hace el capitán indica que no están seguros, que no lo tienen a la vista en ese momento. El controlador pudo obligar al PSA o al Cessna a cambiar de rumbo, pero no hizo nada. Es muy difícil determinar qué significó ese intercambio entre el controlador aéreo y el PSA para cada uno de los pilotos. El capitán hizo el comentario. Creo que ha pasado por la derecha. Indica que no están seguros al 100%, pero que el controlador lo escuchó como una afirmación declarativa y contestó. Sí. ¿Qué significaría eso para la tripulación del PSA? No creo que alguna vez lo sepamos. Estaba justo aquí hace un minuto. Sí. Pero estaban lo bastante satisfechos con la situación como para continuar acercándose, y el controlador aéreo se quedó lo bastante satisfecho con la situación como para no hacer más comentarios al respecto. Vale, lo tenemos. Los investigadores quieren saber por qué el controlador no hizo nada. Comparan las 2 grabaciones por separado de la conversación entre el capitán y el controlador. Vale, Chris, vamos a oír la cabina primero. Creo que ha pasado por la derecha. Ha pasado. Antes me pareció entender pasando. Compruébalo, por favor. Creo que ha pasado por la derecha. Sigue diciendo que ha pasado. Vamos a compararlo con la torre porque creo que lo que oí fue pasando. Hacen un sorprendente descubrimiento. Creo que está pasando por la derecha. Pasando. Llevaba razón. Parece que dice pasando. Debido al ruido de la radio, el controlador entendió que estaba pasando, no que hubiera pasado. Esa diferencia podría haber cambiado el destino del vuelo 182. Pasando. Una gran diferencia. Las grabaciones revelan que mientras el piloto del PSA 182 dijo una cosa, el controlador de la torre de Lindbergh escuchó otra. Creo que está pasando por la derecha. Sí. Ahora los investigadores entienden por qué el controlador no hizo nada.
Si hubiera oído que había pasado por la derecha, habría visto desde su radar que el piloto se había equivocado y que el 727 no había pasado al Cessna. El controlador aéreo escuchó que estaba pasando por la derecha. Eso indicaba que seguían teniendo contacto visual. Creía que el piloto sería capaz de mantener la separación. Era su responsabilidad y no tenía que preocuparse. En la primavera de 1979, los investigadores finalmente concluyen de quién es la culpa. La determinación del informe del Consejo deja muy claro que la tripulación, obviamente, no vio al avión, al Cessna, a tiempo para desviarse de un accidente catastrófico. La tripulación del PSA, cuando perdió el contacto visual, es responsable de decirle al controlador aéreo que ya no veían al Cessna y no lo hicieron. El piloto del Cessna también se menciona como un factor por cambiar de rumbo sin notificar a la torre. Ambos controladores son criticados por no seguir el protocolo y darle a la tripulación del 727 la dirección específica del Cessna. Al volver a pensar en ese día, me viene a la mente una tristeza terrible. Los accidentes pasan, pero este fue un accidente que se pudo evitar y no fue así. Las recomendaciones en el informe se centran en mejorar el sistema de control de tráfico aéreo en Lindbergh. Cambiaron los procedimientos tras esto. Incluyeron una zona de control en la terminal y hubo muchas restricciones en la clase de tráfico que podía pasar y a qué altitud. Así que se hicieron muchas restricciones diferentes para convertirlo en una operación más segura en Lindbergh tras este accidente. Hemos salido de Los Ángeles, San Diego en 0905. PSA 182, recibido. Acabo de informar de la salida y el chico se echó a reír. Arréglalo informando de nuestro siguiente despegue ahora. Hay otro legado del PSA 182. Nuevas reglas gobiernan todas las conversaciones en la cabina cuando vuelan por debajo de los 10.000 pies. La normativa de hoy requiere que centres la conversación exclusivamente a la operativa del avión. En el momento del accidente del PSA 182, esa normativa no estaba en vigor. El PSA 182 también ayudó a empujar al FAA en busca de nueva tecnología. 3 años después del accidente, en 1981, un dispositivo de seguridad llamado TCAS, o las siglas en inglés de Sistema de Prevención de Colisiones de Tráfico, fue puesto en funcionamiento. Ahora instalado en todos los aviones de pasajeros, el sistema alerta a los pilotos cuando otro avión se acerca demasiado. Las TCAS son una bendición. Ahora los podemos poner en nuestros transportadores y podemos ver u oír lo que pasa o que nos diga lo que pasa con el avión. Hemos hecho grandes avances para hacer que la aviación sea más segura para los viajeros y que se sientan tranquilos de que su avión va a ir donde quieren que vaya.